que nuevamente nos encontramos con la doctora Wendy Rojas, que ella es la directora del Centro Aliviar, que en este caso vamos a tocar un tema muy importante y relevante en nuestro medio, que de repente ha bajado, o sea, no sé si decirlo el término, doctora, o de repente han dejado de hablar de este tema, pero sigue presente. Y esto a raíz de la pandemia, doctora, porque como que esto ha provocado, por ejemplo, que otras patologías no sean vistas como años anteriores, pero sigue presente y está latente. En este caso le mencionaba, por ejemplo, no sé, pues un resfrío, la influenza y entre otras enfermedades que de repente por ahí decían como que ha bajado, ha descendido el mínimo, que ya no se escucha mucho, pero está ahí, ¿no? Y lo mismo pasa con este tema que ahora vamos a tocar, el cáncer. Buenos días, Noelia, un saludo a todos también. Sí, es cierto, con el tema de la pandemia se ha dejado de hablar de lo que es muchas enfermedades que en realidad han aumentado en incidencia, ¿no? Entonces, o se diagnostican con mucha mayor frecuencia. Y uno de ellos es el cáncer. ¿Y por qué estamos acá? Para hablar precisamente de todo lo que involucra a ciertos tratamientos, sobre todo tratamiento de dolor por cáncer. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de esta enfermedad es saber por qué se da la enfermedad del cáncer. Sabemos de que hay diferentes, conocemos nosotros en nuestro medio, de que se ha escuchado, por ejemplo, la incidencia de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, pero también hay otros tipos de cánceres que tenemos que dividirlos o verlos, destacarlos para saber cómo nosotros podemos en todo caso tener la prevalencia del dolor en el sistema inmunológico del ciudadano, ¿verdad? Así es, la incidencia es alta, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, el cáncer de boca, por ejemplo. Se ve bastantes pacientes que, por ejemplo, consumen coca en nuestro medio y se ve la elevada prevalencia de esto. Entonces, todo lo que nosotros tratamos de hacer es dar información para que el paciente sepa que hay tratamientos tanto para la enfermedad como tal, que son más específicos, como tratamiento para todo lo que es los síntomas que acompañan a esta enfermedad, entre ellos el dolor, ¿no? Ahora, sobre este tema, por ejemplo, el tema principal es el dolor por cáncer. Algo muy importante que menciona, incluso en la página oficial de Aliviar, es que me indica que el 33% de los pacientes ha señalado dolor moderado a severo en cualquier etapa de la evolución de cáncer. Esto preocupa. Y sin duda llama la atención también porque sabemos de que si bien una persona está padeciendo cáncer, ya sea cáncer de cuello uterino, cáncer de pulmón, cáncer de mama, entonces hay una prevalencia alta en el dolor que también provoca otro tipo de sensaciones en el sistema inmunológico. Así es, por ejemplo, algo que hay que recalcar también es que no todo es dolor, ¿no? O sea, sí. Cáncer no es sinónimo de dolor. No todo aquel paciente que vaya a tener la enfermedad vaya a tener en el transcurso de la enfermedad dolor. La mayoría de los pacientes en una etapa avanzada sí lo van a tener. Lo bueno es que sí se puede controlar, sí se puede aliviar ese sufrimiento que hay. Es cierto, la incidencia puede llegar a más del 30%, mucho más, y en estadios avanzados hasta un 80% de los pacientes pueden llegar a tener un dolor severo que se puede controlar. Ahora bien, pero como usted mencionaba, hay que tomar en cuenta que el impacto emocional que puede tener esta persona que está padeciendo cierta situación o patología de cáncer específico, ¿verdad? Sí, cuando nosotros abordamos un paciente con cáncer, sabemos que tenemos que mejorar los síntomas que tienen, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene cáncer va a estar triste, no va a querer comer, si tiene dolor, por ejemplo, no va a poder compartir con su familia, no quiere sentarse a nada, no quiere salir. Entonces, su vida se transforma en la enfermedad y él, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros lo que tratamos de hacer es hacer que el paciente siga teniendo esa calidad de vida, ese contacto con el resto de la gente. ¿Cómo? Controlando el dolor, ¿no? Entonces, lo que ayudamos es aliviar ese sufrimiento que tiene el paciente y la familia. Si nosotros logramos controlar ese dolor, que muchas veces se puede controlar con fármacos solamente, pero cuando ese paciente no está respondiendo a ese fármaco,
que pueden ser antiinflamatorios, que pueden ser medicamentos que ayudan a esos antiinflamatorios, que pueden ser opioides, por ejemplo, débiles, fuertes. Entonces el paciente puede responder. La respuesta a esos tratamientos es alta, o sea, estamos hablando de que el 70% de los pacientes pueden responder a eso. Pero ¿qué pasa con el resto que no responde a ese tratamiento, ¿no? A ese tratamiento medicamentoso para el dolor? Porque otra cosa es el tratamiento específico del cáncer, la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, que entonces ahí es donde nosotros también ayudamos con todos los medicamentos a poder controlar el dolor. Sobre este tema de poder someterse ya sea a una radioterapia o a una quimioterapia, sabemos que este paciente con cáncer lo tiene que hacer porque es así como está atacando en sí al cáncer específico que hay en el cuerpo, digamos. Pero a raíz de esta situación, de este sometimiento de diversos estudios o tratamientos, la prevalencia va aumentando en el dolor, doctora, es decir, se ve más específico en zonas específicas del cuerpo, en este caso del paciente. No, o sea, lo que hace en realidad los tratamientos específicos, por ejemplo, una quimioterapia, una radioterapia, ayudan a reducir el tamaño del tumor, de la masa, ¿no? Bien. Y al reducir ese tamaño puede ayudar con el dolor. Pero también cuando no disminuye el dolor no quiere decir que no está reduciendo. Puede ser que el paciente tenga dolor por otra causa también, que no sea el tumor que está presionando algo. Entonces es ahí que nosotros también tenemos que controlar eso. Por ejemplo, también la quimioterapia puede causar dolor. Igual la radioterapia. La quimioterapia puede causar una neuritis periférica que puede generar una neuropatía post-quimioterapia, que es un dolor en las manos, en los pies. Entonces tenemos que controlar eso. Pero eso no quiere decir que el tratamiento esté malo, sino que son efectos colaterales de eso, pero que la quimioterapia está haciendo su efecto. Lo mismo en la radioterapia. Pasa que puede generar, por ejemplo, se hace una irradiación en una zona, una radiación en una zona específica, entonces el paciente termina también con una neuritis sobre los nervios. Entonces, igual, nosotros lo que hacemos es controlar ese efecto posterior a la radioterapia. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas intervencionistas que se emplean para este tipo de dolores actualmente dentro de lo que es el centro Aliviar? Cuando hay pacientes que no están respondiendo a los fármacos ya adecuados, lo subimos según la escala de la Organización Mundial de la Salud, nosotros pasamos un cuarto escalón de analgesia, que son las técnicas invasivas. ¿Qué significa esto? Que utilizamos una aguja para llegar hasta el centro específico de dolor y poder ablacionar, poder bloquear, interrumpir la transmisión del dolor para que el paciente no sienta. ¿Cuáles son? Podemos hacer bloqueos neurolíticos, por ejemplo, que se hacen para cáncer de páncreas, cáncer de esófago. Podemos hacer bloqueos neurolíticos a nivel de plexo celíaco, bloqueos neurolíticos a nivel de estructuras como el plexo hipogástrico. Hay otras técnicas como son el implante a nivel intratecal de bombas para poder controlar el dolor. Entonces hay un abanico de técnicas intervencionistas donde podemos nosotros interrumpir el dolor a través de depositar medicación a ese nivel para poder manejarlo y controlar. Ahora bien, hablamos sobre el tema emocional, el impacto emocional que tiene una persona. Contamos en el centro con especialistas encargados de esa rama para ir de la mano cuando hacemos el tratamiento del dolor. Si nosotros nos caracterizamos por eso, ¿no? Tenemos un equipo multidisciplinario, quiere decir un equipo integrado donde está el oncólogo, la oncóloga, está la psicóloga, está el rehabilitador, estoy yo que manejo la parte de dolor tanto farmacológico como intervencionista, y está la nutricionista también. Entonces somos un equipo que nos encargamos de hacer junta médica, nos reunimos para ver un paciente. Entonces son cosas que se manejan de una forma integrada. Entonces sí, en el centro, de hecho esa es nuestra característica, somos un equipo multidisciplinario que busca aliviar el sufrimiento del paciente y de la familia. Bueno, es muy importante tomarlo en cuenta esto, más aún cuando tenemos pacientes o personas que están padeciendo diversos tipos de cáncer y que de repente
se ven en la necesidad de buscar especialistas, y lo tenemos en el Centro Aliviar que se encarga prácticamente en poder tratar el dolor específico con especialistas encargados en esa rama, a la cabeza de la doctora Wendy Rojas. Doctora, por favor, es importante mencionar, por ejemplo, las consultas. Durante esta semana que pasó, hubieron muchas personas en las redes sociales, en este caso en la página oficial, que nos preguntaban, por ejemplo, sobre el tema del herpes zóster, a dónde podíamos dirigirnos, quiénes nos podrían dar mayor información, y queremos aprovechar ahora, por ejemplo, sobre este tema, saber a qué líneas se pueden comunicar y dónde está ubicado el Centro Aliviar. El centro está ubicado en el barrio Urbarí, estamos en la calle Baracea número 56, estamos en redes sociales también, nos pueden seguir, nos pueden consultar ahí. De hecho, cuando los pacientes nos escriben, intentamos nosotros responderles y guiarlos a qué es lo que pueden seguir ellos, ¿no? Entonces se pueden comunicar con nosotros en cualquier momento, nosotros estamos para guiarlos también y para aconsejarlos en algunas cosas que así lo requieran. Bueno, el tema del cáncer sin duda es un tema bastante amplio, donde de repente que quizás podemos tocar con otros actores, con otros especialistas desde el tema emocional también, doctora, de repente hablar con especialistas en el área de psicología para poder tener quizás un poquito más de amplitud en ese tema, para que la gente también, no solamente el enfermo, sino también la familia entera pueda sumarse a este apoyo emocional que debe tener un paciente, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, un pilar fundamental es el apoyo emocional, el soporte emocional que puede tener tanto el paciente como la familia, porque los dos, todo el núcleo familiar está sufriendo, ¿no? Entonces es importante eso porque la familia es el apoyo del paciente y el paciente es el centro de todos nosotros. Entonces a él es a quien le debemos disminuir todos los síntomas que él tiene. Entonces en este sentido, para nosotros todo lo que dedicamos es para que el paciente sobre todo mejore su calidad de vida, porque lo que necesitamos que el paciente tenga es el relacionarse, o sea, no tomar al cáncer como una enfermedad que tal vez no tiene cura, pero sí podemos manejarlo, sí podemos controlarlo. Entonces es ahí que el paciente tiene que saber cuál es el objetivo de esto, que el paciente sepa que no tiene por qué sufrir, es un sufrimiento inútil, porque sí se puede controlar todo eso, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Que el paciente sepa que se puede controlar muchas cosas. O sea, actualmente hay muchas cosas que se pueden hacer, desde controlar náuseas, controlar dolor, controlar insomnio, síntomas que a veces suelen ser difíciles de controlar, pero sí se puede. Muy bien, y eso es vital lo que acaba de mencionar la doctora, y todo esto lo pueden encontrar con todo un equipo de especialistas en el Centro Especializado del Tratamiento Integral del Dolor Aliviar, que ya tenemos en pantalla la dirección y las consultas correspondientes, que también lo pueden hacer ustedes a través de nuestra página de Acá Entre Nos y también del programa Radio Actualidad. Muchísimas gracias, doctora, como siempre usted hablándonos de temas vitales e importantes dentro del programa Acá Entre Nos. Gracias, Noelia, a ustedes por la invitación y bueno, nos vemos la próxima. Muy bien.